Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga Noguera y en esta oportunidad continuaremos con nuestras clases de estática. Hablaremos sobre la estática de sólido rígido, presentando un ejemplo de cálculo de momentos. Para entender mejor estos conceptos, vamos a resolver el siguiente ejemplo, el cual nos dice que una fuerza vertical de 100 libras se aplica al extremo de una palanca que está unida a una flecha en el punto O. Como primera medida nos piden determinar el momento de la fuerza de 100 libras con respecto al punto O. Para encontrar este momento nosotros debemos iniciar hallando la distancia que corresponde a D. Observemos que la distancia que genera el momento siempre debe ser perpendicular a la fuerza. En este caso vamos a analizar un triángulo que tiene 24 pulgadas de lado y que desconocemos el valor de X y Y. Pero sabemos que tiene un ángulo de 60 grados. Podemos decir que el coseno de 60 va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 24. Despejando, vamos a tener que la distancia va a ser igual a 24 coseno de 60 y operando obtenemos un valor de 12 pulgadas. Calculamos ahora el momento que genera esta fuerza a partir del producto de la fuerza por la distancia perpendicular. Sería entonces igual a 100 libras, que corresponde a la fuerza, por 12 pulgadas, que es el valor que encontramos de D, encontrando un momento igual a 1200 libras por pulgada. Como la fuerza tiende a hacer rotar a la palanca con respecto al sentido de las manecillas del reloj, este momento consideramos que es de signo negativo. Otra forma de encontrar el momento podría ser aplicando la ecuación momento es igual al producto de R cruz F como vectores. O una manera alternativa para el plano diciendo que el momento con respecto a O va a ser igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo θ, que como habíamos dicho siempre va a ser el más pequeño. El vector que une OA corresponde a R. R va a ser igual al vector que une los puntos desde O hasta A. Y el ángulo que forma con respecto a la fuerza es igual a 30 grados. ¿De dónde sale este valor? De asumir el triángulo que he dibujado acá, donde este corresponde a un ángulo recto, 90 más 60 da 150, a 180, 30 grados. Por lo tanto, el momento va a ser igual a la magnitud de R, que son 24 pulgadas, por la magnitud de F, que son 100 libras, por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0,5 por 24 y por 100 nos da un valor de 1200 libras por pulgada. Podemos también resolverlo construyendo nuestra matriz. Para ello debemos tener las coordenadas del vector R y del vector F de la fuerza. Las coordenadas de R corresponderían a esta distancia en el eje X más la distancia en el eje Y. Por lo tanto, R va a ser igual a 24, que es nuestra hipotenusa, por el coseno de 60 grados en Y, más 24 seno de 60 grados en J. Por lo tanto,
R va a ser igual a 12 y más 20,78 en J. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Miren que este vector está en el primer cuadrante y tenemos el componente en Y positivo y el componente en Y positivos también. Por lo tanto, aquí hay un más y aquí también hay otro más. La fuerza no tiene componente en X, entonces sería 0 en las Y y 100 va hacia abajo. Por lo tanto, sería menos 100 en las J. Construimos la matriz para calcular el momento, donde tenemos nuestro componente I y nuestro componente J. En este caso da 12 y 20,78, 0 y menos 100. Para operarlo vamos a multiplicar en cruz, comenzando por el lado de acá, y nos queda que el momento va a ser igual a 12 por menos 100, que es menos 1200, menos, esta convención es de la fórmula, el producto de los otros dos extremos, que sería 0 por 20,78, que nos da 0. Por lo tanto, el momento vuelve a ser igual a 1200 libras por pulgada. En el sentido de las manecillas del reloj, por eso acá nos da un signo negativo. En el otro ejemplo que nosotros trabajamos anteriormente, no nos da signo, pero debemos encontrarlo utilizando el criterio o la regla de la mano derecha. Podríamos decir que una de las ventajas de utilizar la notación vectorial de la fuerza y el vector del radio de la posición de la fuerza es que obtenemos inmediatamente el signo y no tendríamos que aplicar la regla de la mano derecha. La parte B nos pide encontrar la fuerza horizontal que, aplicada en A, origina el mismo momento con respecto a O. El momento, recordemos que nos dio 1200 libras por pulgada. En este caso, necesitamos encontrar la magnitud de D, que lo hacemos de la misma manera que en el ejemplo anterior. Tenemos un triángulo, la hipotenusa mide 24, este es un ángulo recto, este ángulo de acá es de 60 grados y este es el valor de D, ya este llamémoslo X. El seno de la función, que vendría a ser el seno de 60 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es D, sobre la hipotenusa, que es 24. Por lo tanto, D va a ser igual a 24 por el seno de 60, que operando nos da 20,8 pulgadas. Tenemos entonces nuestra ecuación y vamos a decir que el momento es igual al producto de la fuerza por la distancia perpendicular. El momento nos dice que tomemos el mismo del caso anterior, que es 1200 libras, va a ser igual a la fuerza por la distancia que calculamos, que es 20,8. Pasando ese 20,8 a dividir, despejamos la fuerza y obtenemos un valor de 57,7 libras. Vamos a resolver nuestro mismo ejemplo, pero aplicando el concepto de el producto cruz. Y vamos a decir que el momento es igual al producto de R cruz F. El momento va a ser igual a 1200. R, o la magnitud de R, es igual a 24. Digamos que esto es la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo. Ya tenemos la magnitud de R. Lo vamos a multiplicar por F, que en este caso es nuestra incógnita, y esto lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo?
el ángulo que forma F con nuestro vector R, que correspondería al vector de O hasta A. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 120 grados. ¿De dónde encontramos este valor? Nuevamente tenemos nuestro triángulo. Es un triángulo recto, 60 más 90 da 150. Y este ángulo desde aquí hasta acá correspondería a 30 grados. Esta otra parte de acá corresponde a un ángulo de 90 grados. Y 90 más 30 nos da los 120 que hemos colocado acá. Nuevamente, mandando el 24 y el seno de 120 a dividir acá sobre 1200, vamos a obtener que F es igual a 57,73 libras. Como les comentaba en otro de nuestros videos, nosotros lo que estamos aprendiendo acá en estática son diferentes herramientas para resolver los ejercicios. Lo hacemos de varias formas, pero la idea es que con la experiencia nosotros podamos escoger cuál es la manera más sencilla de solucionar un problema al cual nos enfrentamos. Por eso vamos a hacerlo también como construyendo la matriz a partir de los vectores R y F, que algunas veces no es lo más sencillo, pero en otras, sobre todo en 3 dimensiones, nos facilita mucho el proceso. R va a ser igual a 12 en I más 20,78 en J. Miren que la posición de la barra no ha variado. Por eso tomamos el mismo R que calculamos o que definimos en el ejemplo anterior. F sí cambió. Y en este caso F va a tener componentes únicamente en X y positivo. Entonces es F en Y más 0 en J. Para encontrar nuestro momento, vamos a construir la matriz. En este caso tenemos I y J. R en I tiene 12 y en J 20,78. Y F sería igual acá a F en I, porque no conocemos cuál es el valor, y 0 en J. Nuevamente, iniciamos multiplicando por acá y tenemos que 12 por 0, 0, menos, que es de la fórmula, digámoslo así, el producto de F por 20,78 va a ser igual al momento que calculamos. Aquí sí debemos tener cuidado, es menos 1200 por el sentido de giro que tiene que venir incluido acá en la fórmula. Despejando nos queda que F es igual a 1200 sobre 20,78 y nuevamente tenemos que F es igual a 57,74. Pueden variar algunas décimas por el uso de los números significativos después de la coma, pero tomando todas las cifras nos debe dar lo mismo, 57,73 libras. Pasemos ahora al punto C. Nos pregunta, ¿cuál debe ser la fuerza mínima con la que vamos a obtener el mismo valor del momento? ¿Cómo sabemos cuál es la fuerza mínima? Analicemos nuestro gráfico que tenemos acá. Entonces miren que independientemente del valor de la fuerza, si esta es igual, aquí vamos a trazar un arco. Todos los extremos del arco corresponden a puntos donde la fuerza siempre va a ser la misma. Si la fuerza la tomamos paralela al eje en este sentido, miren que esta apunta al centro de rotación
Y esta fuerza en realidad no genera momento. Acá el momento vendría a ser igual a 0 y sometería la barra a compresión. En el lado opuesto ocurre lo mismo. No existe momento. La barra no tendería a girar, sino a estirarse. Entonces el momento va a ser igual a 0. A medida que nosotros vamos girando, vamos a tener dos componentes de las fuerzas. Uno hacia acá y el otro perpendicular. Miren que todas las veces este componente no nos va a generar momento. Y el único componente que nos genera momento es el de acá, que es perpendicular a la barra. Y toma su valor máximo cuando este ángulo es de 90 grados. Entonces vamos a calcular el momento cuando este ángulo es de 90 grados. Y vamos a decir que el momento va a ser igual al producto por la fuerza y la distancia perpendicular. El momento es 1200 libras, la fuerza es el valor que desconocemos y la distancia perpendicular en este caso es 24 pulgadas. Si dividimos 1200 entre 24 obtenemos un valor de la fuerza igual a 50 libras. Ojo acá, que las pulgadas cuando se dividen se cancelan. Siempre debemos verificar la unidad dimensional de las ecuaciones que despejamos. Y expresamos la fuerza aquí como su magnitud y su dirección. Es decir, vamos a tener que la fuerza es igual a 50 libras, que es su magnitud, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. En la figura podemos apreciar que el ángulo de 30 grados es complementario al ángulo de 60 que obtenemos por la proyección del ángulo inferior. Vamos a encontrar la fuerza mínima aplicando la fórmula de que el momento es igual a R cruz F, o lo que es lo mismo, a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Para el ejercicio, R corresponde a 24 pulgadas, que lo vamos a multiplicar por F, que es el valor que desconocemos, por el seno del ángulo, que para esta oportunidad, como habíamos dicho, debe ser 90 grados. Este momento va a ser igual a los 1200 libras por pulgada. Despejando F, tenemos, y sabiendo que el seno de 90 es 1, tenemos que F va a ser igual al cociente de 120 sobre 24, que nos da nuevamente 50 libras. Vamos a resolverlo también a través de la matriz. Entonces vamos a decir que R nuevamente es igual a 12i más 20,78 en las J, que corresponde al componente en X, estos son los 12, en Y, y al componente J, que vendría a ser este componente de acá. Estos son los 20,78 en J. Si yo elevo al cuadrado 12 y lo sumo más el cuadrado de 20,78 y le saco la raíz cuadrada, obtengo 24. Ahora vamos a representar la fuerza. La fuerza debe tener también componentes en X y Y. Entonces vamos a descomponerla así. A su componente en X, que vendría a ser Fx en Y Fy en J. Este ángulo de acá ya lo habíamos analizado y es de 30 grados. Entonces, el coseno de 30 va a ser igual al cateto
adyacente, que es fx, sobre la hipotenusa, que es f. Por lo tanto, fx va a ser igual a f coseno de 30 grados. En el caso de fy, tenemos que el seno de 30 va a ser igual a fy sobre f. Y despejando, vamos a obtener que fy es igual a f seno de 30 grados. Por lo tanto, vamos a descomponer f en sus componentes i y j, y esto va a ser igual a f coseno de 30 en i menos f seno de 30 en j. Apreciemos en esta parte de acá que f es positivo en este sentido, mientras que fy es negativo de acuerdo a nuestra convención. Vamos ahora a calcular el momento construyendo nuestra matriz. Aquí tenemos I, J, R vale 12 en I, 20,78 en J. Acá tenemos F coseno de 30. Y acá tenemos F seno de 30 grados negativo. Operamos entonces y vamos a decir que nuestro momento va a ser igual a 12 por menos F. Aquí colocamos el signo F seno de 30 menos de la fórmula 20,78 por F coseno de 30. Seno de 30 es igual a 0,5, así que aquí nos queda menos 6. 0,5 por 12 menos 6 F. Y 20,78 por F coseno de 30 nos da aproximadamente 18F. Y esto va a ser igual a los menos 1200 libras por pulgada que habíamos calculado. Nos queda entonces que menos 24F es igual a menos 1200. Estos dos signos menos se cancelan y 1200 entre 24 nos vuelve a dar que F es igual a 50 libras. Hay que tener cuidado en esta parte de recordar siempre utilizar el signo del momento. Ya habíamos dicho en varias oportunidades que por girar en el sentido de las manecillas del reloj la barra o A, el momento es negativo. Pasemos ahora a resolver la parte de nuestro ejercicio, que nos pregunta qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento con respecto a O. Partimos de la ecuación que el momento es igual al producto de la fuerza por la distancia perpendicular a ella. Nuestro momento vale 1200 libras por pulgada y va a ser igual a las 240 libras por D, que corresponde a la distancia perpendicular. Despejando de aquí D, decimos que D va a ser igual a 1200 libras por pulgada sobre 240 libras y obtenemos un valor de D de 5 pulgadas. Con este valor ya podemos encontrar la distancia OB, que corresponde a la que vemos acá. Para ello vamos a formar un triángulo de tal manera de que esta es nuestra distancia OB y vamos a aplicar entonces la función coseno y decimos que el coseno de 60 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es D, sobre la hipotenusa, que es OB. Despejando tenemos que OB va a ser igual a D sobre coseno
de 60. Reemplazando D por 5, obtenemos que la distancia OB va a ser igual a 10 pulgadas. Terminamos el ejercicio determinando si alguna de las fuerzas que obtuvimos en los numerales B, C y D equivalen a la fuerza original. Podemos decir de que a pesar de que estas fuerzas generan el mismo momento, no son fuerzas equivalentes, debido a que sus componentes en X y Y son diferentes. En otras palabras, a pesar de que cada una de las fuerzas hace rotar la flecha de la misma forma, cada una ocasiona que la palanca jale a la flecha de una forma distinta. Con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.